En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a iniciar esta liturgia de la palabra de este jueves, escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Ahí encontró un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de tienda de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de ahí y se fue a casa de un cierto Ticio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Os anunciamos la buena nueva de la salvación con gran gozo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis. Dentro de poco, otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre». Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos, la lectura de este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, nos da una remembranza de que nosotros tenemos que seguir y dando testimonio de que Jesús es el Mesías, siguiendo las peripecias viajeras y existenciales de Pablo, y eso nos viene a nosotros como anillo al dedo
para salir de nuestra zona de confort, salir a los caminos, a los cruces, a las avenidas, a los atrios, a las plazas y gritar que Jesús ha resucitado. Porque nosotros estamos en una zona de confort donde solamente mi círculo, mi grupo de oración, mi apostolado, mi pequeño grupo dentro de la comunidad. Es momento de dejar las banderas a un lado y portar la única bandera que nos hace ser auténticos cristianos, católicos y apostólicos. Es la del amor, la de la acción. Es lo más importante. Entonces, dejemos esos semigrupitos dentro de nuestra iglesia y vayamos a las plazas a tratar de convencer y convertir con nuestro ejemplo a nuestros hermanos de la fe, en coherencia con lo que Pablo dice de sí mismo. El autor de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta trabajando para ganarse el sustento y predicando con pasión a Jesús los sábados en la sinagoga. Pero a veces a nosotros se nos critica que porque no hacemos nada, pero predicamos para ganarnos un poco también la comida de cada día. No olvidemos de que Pablo llega a Corinto tras un fracaso rotundo en Atenas. Ahí lo veíamos en el Areópago dirigiendo un precioso discurso, modelo de homilía a los atenienses, respetuosos con todos los dioses, pero que no tienen tiempo para oír hablar de resucitados. Incluso se burlaban. Eso lo dijimos, parece, el día de ayer o antier. Sería fácil suponer que su llegada a Corinto no tendría demasiados ánimos para lanzarse de inmediato a la predicación, pero nada más lejos de la realidad. La noticia sobre Jesús le urge de tal manera que es su tarea. Toda su actividad y toda su vida van a seguir orientadas al anuncio de la salvación de Dios que se nos hace presente en Jesús. Y aunque había quedado claro que él se dedicaría al anuncio del mensaje a los paganos, lo vemos insistir junto a sus hermanos judíos en la sinagoga, de nuevo sin éxito. Pero nada le detendrá, y poco a poco la gracia del Señor va tocando los corazones de los que escuchan a Pablo, judíos y griegos, poniendo los cimientos de lo que será una de las primeras comunidades cristianas, de enorme importancia para nosotros por las cartas que Pablo les dirigió y que nosotros hemos recibido. En nuestro mundo más sufriente ahora, ¿cómo hacer asequible la noticia de la presencia salvadora de Jesús? Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Diálogo difícil que nos muestra hoy el relato del Santo Evangelio. Pasaron ya a lo largo del tiempo pascual los relatos de las apariciones del resucitado, y el evangelista nos sitúa en la última cena. En este contexto en el que Jesús aún no ha vivido la pasión y la muerte, resulta muy difícil comprender las palabras, aunque el ambiente del momento estuviera cargado de incertidumbre y desconcierto. Es la experiencia de la resurrección la que permite entrever algún apunte de una vez en ese galimatías que Jesús propone, algo que no podríamos pedir a los discípulos de Jesús antes de su pasión, pero que sí podemos plantearnos nosotros todos los creyentes. Ese un poco y no me veréis, y otro poco y me volveréis a ver, sugiere la experiencia de presencia, ausencia, que comporta para todos la vivencia de la fe, una presencia que nunca será la vivida por los que convivieron con el Jesús histórico antes de su pasión y su muerte, pero que es esencialmente la misma para todos ellos y nosotros, contemplada ya desde la orilla de la resurrección. Todos estamos convocados a hacer de nuestra vida un proceso de redescubrimiento progresivo de su presencia en nosotros y en la realidad, sin poder prescindir al mismo tiempo del misterio de la ausencia que nos sobrepasa.
Ojalá pongamos todo nuestro empeño en ese descubrimiento y no caigamos en la tentación de suponer que su presencia llegará en la otra vida. Sería desnudar a la fe de su esencia. Dios con nosotros, sanador, liberador, libertador, salvador. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Finaliza el Evangelio de San Mateo. Es esa presencia misteriosa la que convierte nuestra tristeza en alegría y la que nos capacita para estar en el mundo comprometidos cada uno desde sus posibilidades en el plan de Dios que desea el bien para todos sus hijos. También ahora que nos sentimos inmersos en un tsunami que amenaza con devastar nuestros estilos de vidas, las certezas y prioridades, aumentando exponencialmente el sufrimiento de los más vulnerables. Urge que esa alegría dinamice nuestra esperanza para encontrar vías que, atravesando el dolor, el sufrimiento, el medio, la incertidumbre, nos permitan acceder a una vida más digna para todos. En el Evangelio de hoy Jesús nos habla de una manera media misteriosa, se podría decir. Hay que tratar de explicarlo. Hay que tratar de mirarlo desde la fe también. Jesús va a sufrir la pasión, pero no se siente solo, aunque sus discípulos le abandonen. Es ahí donde está poniendo el dedo en la llaga. Es entonces que a nosotros nos resulta difícil creer. Por otro lado, la fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad de la conciencia del creyente. Por su misma naturaleza, la fe se abre al nosotros, a la comunidad. Se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Hago estas reflexiones durante la emergencia de la epidemia del coronavirus presente en varios países. Hemos visto el sufrimiento en España, en Italia. ¿Cuántos muertos? Cada uno debemos esforzarnos como cristianos, tanto en el cumplimiento de las normas y precauciones necesarias para evitar la propagación de los contagios, como en la ayuda solidaria a las personas a quienes la enfermedad ha puesto en situaciones particularmente difíciles, y a rezar con mucha fe para que Dios Padre misericordioso tenga compasión de nosotros y termine esta epidemia. Yo los invito a que cada uno de ustedes tratemos de ser más solidarios, más fraternos, más humanos, y compartiendo el pan de nuestras mesas habrá menos pobreza en el mundo. Como siempre, hoy me despido de ustedes diciéndoles y tratando de hacerles entender que juntemos nuestras manos para orar y las abrimos para solidarizarnos con todos aquellos con los que sufren. Estamos por programarnos nosotros para tener un propio banco de comida también. Los invito pues para que nos unamos en esa causa. Pido a Dios que los llene de bendiciones, sus familias, sus hogares, sus trabajos, y a nosotros nos siga dando la fuerza necesaria para continuar trabajando, para implantar el reino de Dios en este momento. El reino de Dios se vive desde nuestra propia felicidad, de nuestra propia persona. La bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.